¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender a instalar un emulador de la terminal de Linux o que acepten los comandos de bash y shell. En este caso, en Windows existen los terminales como CMD y PowerShell. Por ejemplo, si ingresamos a CMD, que es el símbolo de sistemas, en este caso, si colocamos, por ejemplo, comandos como ls o ls-la, pues no acepta. Estos comandos son de Linux y de Mac, o sea, son comandos de bash y shell, los cuales yo en particular utilizo mucho porque los terminales o los comandos de este terminal de Windows, pues no me las sé muchas. Algunas que me las sé es el dir, que es para listar todos los archivos y directorios que hay, pero aparte de eso, pues más comandos como por ejemplo como clear para limpiar, pues son esos comandos que yo utilizo. Así que si tú quieres un emulador de este terminal que es de Linux, pues existen muchas para Windows. En este caso, el que a mí me gusta más en particular es Cmender. Por ejemplo, si instalas el JIT, dentro de JIT viene el JIT Bash, pero el que más me gusta es el Cmender, que también viene con JIT. Por ejemplo, vas a ir a tu navegador favorito y en el buscador de Google simplemente pones Cmender, ingresas a cmender.net y aquí vas a tener este terminal. Este terminal es el que acepta los comandos de Linux. Así que vas a deslizar hasta abajo y en esta parte vas a poder descargarlo. Por ejemplo, hay dos versiones, el mini y el full. El full viene completo, dentro de ahí viene el JIT, entre otras cosas, así que simplemente descargas el full. Cuando vas a presionar aquí Download Full, aquí en la parte inferior de tu navegador, se va a descargar un archivo comprimido. Para ir donde se está descargando, simplemente puedes presionar el clic derecho, mostrar en carpeta. Y en la carpeta de descargas, pues, o en la carpeta donde te va a llevar, donde se está descargando ese archivo, vas a tener este archivo que es cmend. Ahora vas a presionar clic derecho y lo vas a poner en esta parte que es extraer en una carpeta que se llame Cmender y se va a extraer esta carpeta que ves aquí. Lo que vas a hacer ahora es que lo vas a copiar esa carpeta en un directorio donde tú puedas abrir, porque desde acá tú puedes ejecutar este ejecutador y ya se puede abrir el terminal, pero no lo vas a tener un archivo que vas a estar ejecutando en la carpeta de descargas. Así que tú lo puedes copiar y lo puedes llevar, por ejemplo, a disco C o también a archivos de programa o otro directorio que es archivos de programa o otra carpeta donde tú lo desees o donde están tus programas. En este caso, tú lo puedes pegar aquí en disco C, como yo lo hice. Por ejemplo, aquí tengo mi carpeta que es Cmender, aquí está. Y ahora ya puedes ejecutarlo, el ejecutable de Cmender. Por ejemplo, abres aquí y se va a abrir la terminal. Esta es la terminal de Cmender, el cual sí acepta comandos como ls, el cual te va a listar todos los directorios y los archivos. Por ejemplo, acepta el comando clear y también incluye JIT. Por ejemplo, si ponemos JIT-version y ya está. Y si presionamos aquí clic derecho y vamos, por ejemplo, a la parte de setting, puedes configurar, por ejemplo, el tamaño de letra, entre otras cosas. Este terminal tiene muchas configuraciones, puedes configurar a tu gusto, por ejemplo, agrandar el tamaño de letra, entre otras cosas. Y si quieres una nueva terminal, simplemente se va a abrir aquí en la parte inferior y así vas a tener pestañas de terminales, por ejemplo, nueva consola. Yo quiero un Cmender nada más. Y aquí, por ejemplo, tengo dos consolas. Por ejemplo, en esta parte, digamos, tienes levantado un servidor y aquí estás ejecutando algunos comandos y lo puedes hacer. Ahora, en la otra parte de Cmender, la parte que también a mí me gusta, es más productiva, que se puede hacer, es que si nosotros vamos aquí a la parte de la documentación, vamos a ir a la repositorio y de hecho aquí vas a tener atajos para realizar diferentes tareas o acciones. Vamos a entrar a donde dice GitHub Repository, donde vamos a tener como un pequeño tutorial. Aquí está el repositorio en GitHub, pero aquí vamos a tener como un tutorial, por ejemplo, cómo instalar, qué cosas puedes hacer. A mí en lo particular lo que más me llama la atención es que yo puedo abrir o puedo agregar a menú contextual de Windows. Así que, por ejemplo, bajamos aquí y vamos a buscar donde diga agregar Cmender al menú contextual o integrar al menú contextual. Y aquí vamos a tener los pasos. Lo primero es que nosotros tenemos que abrir un terminal que sea de Windows como administrador. Así que vamos a buscar aquí, por ejemplo,
CMD, que es el símbolo de sistemas, y vamos a presionar el clic derecho, ejecutar como administrador. Aquí nos va a aparecer una pequeña ventana, vamos a decir que sí, y aquí vamos a tener nuestro CMD como administrador. Ahora dice que tenemos que navegar hasta donde está instalado o donde hemos copiado nuestro archivo Cmender o donde tenemos instalado. Así que voy a poner C de dos puntos para navegar hasta disco C. Dentro de aquí tengo mi carpeta Cmender. Así que aquí voy a ingresar a Cmender de esta forma, porque si voy a disco C, en el disco C es donde yo he copiado lo que he extraído en la parte de descargas. Esta extracción yo lo copié en el disco C. Así que tengo que navegar hasta aquí donde está el ejecutable. Exactamente eso es lo que hice. Dentro de aquí, si yo hago un dir, aquí en esta parte está el ejecutable cmender.exe. Ahora, ya estando en esta parte, lo que voy a hacer es prácticamente ejecutar el comando que me dice aquí. Que tengo que ejecutar esta. Voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y ahora ejecuto este comando, no me aparece ningún error ni nada. Y esto lo que he hecho es lo siguiente. Por ejemplo, si yo estoy en la parte de descargas, yo presionando clic derecho aquí, como verás, cuando hago clic derecho aquí en el menú contextual, me aparece Cmender, que puedo abrir este directorio que es descargas con Cmender. Por ejemplo, si yo hago aquí, prácticamente se va a abrir desde la descarga, como verás, desde la carpeta usuario, RUEL y download. Entonces, desde la descarga se va a abrir mi Cmender. Entonces, por ejemplo, otra cosa que puedo hacer es que, por ejemplo, la carpeta de usuario quiero abrir con Cmender. Si hago clic, aquí también va a estar en el menú contextual Cmender y así puedo abrir. Y así, en una carpeta donde estoy trabajando, lo puedo abrir para iniciar simplemente a trabajar y no estar navegando en esta parte. Es lo más fácil que podemos hacer con Cmender. Ahora, otra parte, si tú trabajas con el editor de Visual Studio Code y lo quieres integrarlo este terminal, también lo puedes hacer. Lo que les voy a dejar va a ser este archivo que es Cmender for Visual Studio Code. Dentro de este archivo van a encontrar esta configuración, el cual es para agregar esa terminal dentro de Visual Studio Code. Así que lo que vamos a hacer es abrir Visual Studio Code. Aquí tenemos abierto nuestro Visual Studio Code. Si vamos aquí, ponemos nueva terminal. Aquí el terminal que vamos a tener por defecto es el PowerShell. Aquí tenemos la terminal de PowerShell. Ahora aquí podemos ir donde dice, en esta parte donde dice PowerShell, aquí en este flechito vamos a hacer clic y aquí podemos seleccionar terminales por defecto. En este caso vamos a tener el PowerShell y el CMD. Por ejemplo, si cambiamos a CMD, esto lo cerramos, ponemos nueva terminal, ahora se va a abrir desde el CMD. Y aquí vamos a tener estos dos terminales, el PowerShell y el CMD. El PowerShell lo voy a borrar, voy a quedarme con el CMD por ahora. Pero aquí yo quisiera agregarlo el de Cmender. Quiero tener integrado dentro de mi Visual Studio Code el de Cmender, pues lo podemos hacer. Vamos a cerrar esto y vamos a ir al archivo y este código les voy a dejar en la descripción del video. Este código, lo único que van a hacer es copiar. Luego de copiar van a ir a Visual Studio Code. Van a ir donde dice aquí en este iconito de configuración. Luego de eso van a ir a Setting y luego de eso aquí van a buscar el archivo setting.json. Así que voy a poner settings de esta forma y aquí vamos a tener el setting.json. Vamos a presionar aquí y aquí nosotros podemos editar este archivo .json. Para eso vamos a después de la última línea que tiene coma, agregamos coma y aquí lo vamos a pegar, en el cual aquí de hecho hay una nueva configuración. Aquí esta configuración podemos borrar si es que la tienes. Por ejemplo, aquí hay una terminal por defecto que es Command Pro, que es el Cmender. Yo lo voy a borrar, digo que es el CMD, no el Cmender. Yo lo borro y aquí voy a tener una nueva configuración, en el cual aquí me dice la configuración de Cmender, el path. El path es que va a utilizar una nueva terminal en vez de CMD, el Cmender. Y ahora, en esta parte tenemos que tener esta configuración y esta configuración está en la carpeta de donde hemos instalado. Por ejemplo, en el disco C, en la carpeta Cmender, hay una nueva carpeta que es vendor y dentro de la carpeta bin se va a crear este archivo.
el cual va a realizar su propia configuración para integrarlo CMender. Así que lo importante es esta parte, porque si tú lo has copiado tal cual como yo lo hice en el disco C, la carpeta CMender, entonces no hay ningún problema con esta ruta. Pero si lo has puesto otra ruta, tienes que poner esa ruta. O sea, si está en el disco D, tienes que decir que está en el disco D, en la carpeta CMender o en la carpeta que tú hayas puesto, toda esa ruta. Después de CMender, o sea, después de esta ruta es lo mismo. O sea, el vendor, bin, todo eso es lo mismo. Solo la parte, estas dos, si es que ha cambiado en algo tu configuración, pues lo cambias. Si no, pues lo dejas tal cual y ya está. Y este archivo puedes guardar con control+S, lo puedes cerrar. Ahora vamos a poner nueva terminal. Y cuando vamos a poner nueva terminal, se va a abrir con CMender. Aquí está haciendo algunas configuraciones. Nosotros podemos aplicar aquí clear, ls, clear, entre otras cosas. En esta parte va a haber una pequeña advertencia, pues no hay ningún problema. Probablemente esta configuración cuando actualicen Visual Studio Code cambie, y si es que ya no te funciona esto, déjame en los comentarios para ver si ha cambiado algo y enseñarte un nuevo tutorial o sacar un nuevo tutorial para actualizar esta configuración, si es que lo vas a usar. Ahora, si nosotros vamos aquí donde está el CMD, en esta flechita vamos a poner Select por Default. Aquí vamos a tener prácticamente ya tres terminales: el CMD, el normalito, el PowerShell y también el CMender que está aquí. Por ejemplo, si nosotros escogemos el CMD normalito, cerramos, nueva terminal y se va a abrir con el CMD. Como verás aquí, en el nombre aparece lo mismo, pero en el icono es distinto. El CMD es esta y el CMender es esta. En el icono cambia. Entonces de esta forma tú puedes volver a seleccionar aquí, presionando en esta flechita, Select por Default, pones aquí donde dice CMender, lo puedes eliminar todos los terminales, abres y se va a abrir desde CMender. Ponemos un clear y ya está. Bueno, ese sería todo de este video tutorial donde hemos aprendido a instalar un emulador de terminal de Windows que es CMender y también realizar algunas configuraciones como agregar al menú contextual y también agregar al Visual Studio Code. Bueno, conmigo nos vemos en el próximo video.